Feliz domingo para todos, gente bonita. Hoy un like que promete. Tenemos tres invitadas de categoría y personas maravillosas que nos acompañan. Tenemos allí a Mari Orteaga, quien es una experta en la modificación conductual. Tenemos también a Joana. Joana es una psicóloga. Y también tenemos a Claudia, que nos está hablando desde el punto de vista de psicopedagogía de la educación especial. Tenemos gente maravillosa. Nayesca, saludos. Yelife, bueno, también que está conectada. Y bueno, yo muy contenta, voy a presentar el tema del día de hoy. Y vamos a ver a dónde está. Aquí tenemos domingo de Live con María José, en donde el encuentro es especial, las estrategias de la inclusión, segunda parte de la neurodiversidad. Aquí tenemos a estas invitadas que vienen con todo y nos fuimos a la segunda parte porque habíamos quedado en aspectos tan importantes. Hablamos acerca de la estructura de la escuela, hablamos de la labor de los docentes y quedamos en que había muchos puntos todavía que teníamos que discutir, y entre esos habíamos quedado en que ¿cuáles son las estrategias más viables que deben tener los entornos escolares? Y eso era un punto bien importante. ¿Por qué? Porque nos decía de qué manera nos podíamos encajar, de que este niño que tiene estas estrategias de la inclusión estaba llevándose a cabo de la manera correcta. Saludos grandes a Nancy, a Ingrid. ¿De dónde se conectan, gente bonita? Mientras yo voy colocando aquí el tema. Ok, vamos a ver de dónde se conectan. Gente bonita, en el día de hoy un espacio especial con ustedes y bueno, aquí dándonos cuenta de la oportunidad de que hay estrategias que tenemos que tomar en cuenta que son necesarias. ¿Son necesarias para qué? Son necesarias para nosotros poder interactuar con esta población y para conseguir la inclusión. Ok, aquí estoy poniendo el título mientras ustedes me dicen, gente bonita, por aquí de dónde se conectan, y yo voy terminando aquí de copiar el tema. Ok, estrategias para la inclusión de la neurodiversidad. Segunda parte, nos fuimos a la segunda parte porque este es un tema de verdad de mucho alcance, es un tema tan importante. Ok, voy a poner aquí segunda parte. Ok, a lo mejor aquí segunda parte. Ok, así ustedes están conectados y podemos nosotros saber de que el primer encuentro fue fantástico, realmente fue fantástico, donde estas mujeres se pudieron dar todo su conocimiento. Saludos a Bio50, también tenemos aquí a Fly Blue siempre de la mano con Domingo de Live con María José. Saludos por allí. ¿De dónde se conecta esta gente bonita? Yo estoy muy emocionada en el día de hoy porque sé que tanto Claudia Fuentes como Joana González y María Arteaga nos van a dar más estrategias, nos van a poder determinar cuáles son los ajustes que nosotros deberíamos hacer como docentes y también cuáles son los ajustes que tenemos que hacer como padres, que nosotros tenemos que vigilar en este proceso de inclusión de la neurodiversidad y estar nosotros tranquilos de que nuestros hijos puedan involucrarse de una manera adecuada. De qué forma podemos también nosotros apoyar aquellos enigmas que trae la neurodiversidad y romper con ese paradigma de mitos en donde no se puede. Siempre es posible y siempre, como les digo, arriba la inclusión, arriba lo que es el integrar, el incluir, el amar a esta población neurodivergente que trae una connotación muy positiva. Saludos a Bio Rodríguez, que está desde Maturín, Venezuela. Saludos. Fly Blue desde Italia. Gente tan bonita se conecta aquí, una conexión importante en este programa que busca que ustedes estén informados, que ustedes puedan expedirme los temas que necesitan y sobre todo llegar al encaje de poder entender que la neurodiversidad tenemos que manejarla día a día y que tenemos que encajarnos en que hay una conexión perfecta. Todavía no se han conectado las invitadas, pero vamos a darle un chance. Sol de la Bit, de dónde te conectas, y toda esta gente bonita que está conectada, yo muy emocionada. Y bueno, quien les está hablando es María José Soares Nóbrega, soy psicopedagoga, terapeuta
terapeuta emocional y terapeuta de pareja. Y estoy aquí de una u otra forma dándoles con todo el cariño, estos temas en donde se genera a veces dudas, en donde los padres no saben muy bien cómo es el proceso y muchas veces hasta nosotros como especialistas podemos tener alguna divergencia en los puntos a tratar. ¿Por qué? Porque hablamos de la inclusión, hablamos de la empatía que tiene que tener este proceso, tenemos que darnos cuenta de la familia, lo importante que es, y toda esta temática que nos lleva a un desenvolvimiento bien necesario, ¿ok? Aquí ya tenemos una de las invitadas y le voy a dar apertura, que es a Joana. Joana, aquí sentido, voy a buscarla por aquí, a Joana, para mandarle su invitación, ya que entró Joana. Psicología, que nos da muchas herramientas de valor y que en el día de hoy sé que vamos a tener un punto importante de la neurodiversidad, del enfoque psicológico y de cómo podemos llegar a engranar. ¿Ok? Vamos a esperar que se conecte y bueno, contentísima. Vamos a esperar aquí. ¿Ok? Vamos a que se conecte porque después se corta la conexión de lo que yo digo. Ok, vamos a ver. Bueno, mientras tanto que se conecta Joana, ya le mandé la invitacióncita, vamos a darnos cuenta de qué forma nosotros podemos, ok, podemos nosotros de una u otra manera aceptar la situación de que hay unas divergencias, que hay unas pautas, que hay unas normas específicas para la inclusión y que nosotros tenemos que darnos cuenta que esta población tiene sus derechos, tiene sus deberes, ¿ok? Vamos a mandarle otra vez la invitación que no se pudo llegar a Joana, ¿ok? ¿Ok? Ya envié nuevamente. Y bueno, que hay unas reglas y hay una normativa legal también que muy bien lo manejaremos con María Orteaga y con Claudia, así como Joana, en cuanto a la neurodiversidad, los derechos que tiene esta población y de una u otra forma cómo puede conectarse esta población a recibir lo que son sus ayudas, a nosotros hacer nuestras adaptaciones y llegar al contexto de poder lucrar la necesidad de esta población. Bueno, vamos a ver, creo que hay ok, aquí ya tenemos a Joana, ok. Hola Joana, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, yo muy contenta de tenerte nuevamente aquí en este tema con estas mujeres que son chachachán. Todavía no han entrado. Aquí tenemos a Funda Cristal, que es Mari, ya le voy a dar la apertura. ¿Cómo te sientes, Joana, en el día de hoy de estar con nosotros? Muy bien. Feliz presente, María. Un abrazo gigante a María, a Claudia y a este espacio tan bonito que hacemos juntas para compartirnos. Exactamente, y algo importante es poder llegar a que las personas se puedan conectar en la necesidad que tienen. Pues en este contexto no hablaba solamente de los docentes, hablaba de los directivos, inclusive de los profesionales que están inmersos en el proceso de inclusión, los padres que necesitan tanto apoyo para poder engranar en lo que es el proceso, porque esto es un proceso muy complejo y no hablamos solamente del proceso a nivel de cómo se da, sino el proceso de que hay que saber la parte legal, hay que saber que hay reglas, hay que saber que hay una palabra muy importante en el proceso de inclusión, derechos y respeto en esta parte. ¿Por qué? Porque tienen una neurodiversidad y necesitan de poder empatizar con esta. Vamos a ver que no pudo integrarse Mari. Déjame volver a mandarle la invitación. Y bueno, eso determina que estamos en vivo y directo, porque si no, no pasaría estas situaciones. Bueno, Joana, desde el punto de vista de la neurodiversidad, ¿qué podrías decir que es la neurodiversidad, esta población tan bonita? Pues María, yo lo defino como básicamente lo que somos. Y cuando digo lo que somos, también me incluyo. Y Eso. cuando digo existimos y estamos, pues aquí también le doy la bienvenida a esos que dentro de un rango de normalidad y de molde que a través del tiempo y de la evolución humana pues ha sido quizá necesario, pues ya está mirado e invitado para todos nosotros a decir, espera que hay algo diferente, hay que cambiar ya el esquema de molde, entre comillas, con esta palabra y empezar a ampliar y a darnos cuenta cuál es el llamado de verdad
en el acompañamiento. Entonces, para mí, dentro de este concepto, lo neurodiverso estamos todos y somos todos. Ok, yo voy a abrir esta invitación que creo que es de Mari. Ah, sí, aquí está. Bueno, fíjate que hay algo importante que yo expreso en el contexto de la neurodiversidad. La neurodiversidad son personas maravillosas que de una u otra forma se encajan en entender y inclusive rompen más barreras que la población que no es neurodiversa. ¿Por qué? Porque luchan por su inclusión, porque de una u otra manera se concientizan. Mari, ¿cómo estás en el día de hoy? Feliz tarde. Hola, Joana. Hola, María José. Feliz pues de compartir nuevamente con ustedes este tema. Fíjense Un que abrazo. aquí vamos a tener una pausita aquí con talleres, que es Claudia, porque ella se va a conectar dentro de un ratico, ¿ok? Pero mientras tanto, sabes que yo le preguntaba a Joana, Mari, que era para ella la neurodiversidad. Ella dijo palabras bien bonitas, pero yo quería que más o menos, porque la gente se habla de neurodiversidad y muchas veces no se conocen los términos, porque hay diferentes términos muy similares, pero la neurodiversidad, ¿cómo le podrías decir a esta gente qué implica la neurodiversidad? Bueno, la neurodiversidad somos todos porque todos, nuestro cerebro, aunque tiene una estructura típica, realmente respondemos a los aprendizajes, a las situaciones de manera distinta. Entonces, desde ese punto de vista, todos somos neurodiversos, todos formamos ese colectivo de neurodiversidad. Neurodivergente sí tiene que ver con lo que se sale fuera o lo que diverge, como la misma palabra lo dice, lo que diverge de la norma. Es decir, a lo mejor ese funcionamiento cerebral pues no, no es, no se desarrolla de manera típica o como todo el mundo espera. Entonces, allí entra todo lo que es neurodivergencia de las condiciones de vida, el trastorno del espectro autista, el TDAH, la discapacidad intelectual, la parálisis cerebral y un largo etcétera. Exacto, y fíjate lo importante que esta población que vamos a trabajar hoy, yo se lo había comentado desde el inicio, tiene una parte muy importante, el conocimiento de que ellos tienen deberes, tienen derechos y también tienen una ley que los ampara en el proceso de la inclusión. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de hacer espacios inclusivos y crear y adaptar, ¿qué es para ti, Mario Orteaga, esta parte de adaptar, sincerizar, concretar en los espacios inclusivos? Definitivamente es darle de alguna forma cabida a todo el mundo, no dar por sentado que lo que nosotros pensamos, que nuestras creencias es, eh, es así, o sea, es como la forma o la manera correcta de estar en este mundo, de estar en los distintos sitios, en la escuela, incluso en el hogar, María José. Siempre hablamos que la inclusión tiene que ser de adentro hacia afuera. Y cuando somos familias neurodivergentes nos damos cuenta que funcionamos distinto, que tenemos, y que al final todas las familias también funcionan distinto, pero cuando hay una condición del neurodesarrollo, el impacto puede ser mayor porque realmente te tienes que hacer consciente de esas diferencias que normalmente pasamos por alto porque creemos que todo el mundo anda igual. Entonces, al final, hacer un ajuste, hacer una adaptación, es darte cuenta que de uno mismo pueden hacer barreras que limitan la participación del otro. ¿Ok? Entonces, para mí lo que es adaptación, lo que es ajuste, pues no es solamente en lo curricular o en lo didáctico, sino a nivel de vida en general. Ya yo, por ejemplo, ya yo no doy por sentado nada, porque lo que todo el mundo, de hecho yo tengo un dicho, que yo desde hace mucho dejé de creer en el sentido común, porque el sentido común ¿para quién? Para mí.
para ti, o sea, hasta el sentido común es variable, porque a lo mejor delante de una misma situación, tú, María José, o tú, Joana, o yo, Mari, aunque tenemos una situación similar, las tres lo abordamos de manera distinta y las tres son válidas. Exacto. Sí, fíjate que eso es un aspecto muy clave. Por ejemplo, que cada quien aporte en este proceso de inclusión de manera distinta, pero que se logre consolidar. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo mostrarte mi estrategia, tú puedes adaptar también, y cada quien puede tener su estrategia, todas son válidas. Por eso es que yo pienso que en esos espacios inclusivos debe tomarse en consideración lo que cada quien pueda aportar, o la manera, o la visión, porque de repente como tú, este, puedes aportar, o como yo puedo aportar, es diferente y podemos nosotros engranar. Ahora, Joana, en este caso de esos entornos inclusivos, ¿qué piensas tú de cómo es el proceso de adaptar y transformar? Bueno, aquí hay algo muy importante que hablábamos en esa primera parte, y es la importancia de la observación, ¿sí? Ujú. Definitivamente se convierte en un arte, ¿no? En toda una habilidad, lo que significa el poder de la observación. Hace unos días, por ejemplo, en un espacio educativo me decían, Joja, vamos a hacer una capacitación a los maestros porque la están requiriendo, la están pidiendo. Entonces yo les decía, bueno, yo sé muy bien cuántas capacitaciones ha tenido esta institución, sé las herramientas que se les han brindado, y cuando yo escucho estos llamados, yo digo, ok, estos son llamados más bien para ser escuchados ellos, para saber, para que darles un espacio para que el maestro también se haga sentir y diga qué es lo que realmente, porque ya estamos de cierta manera ya sobresaturados de mucha información, pero cuando la información empieza a tener un equilibrio con la observación real que hay en el aula, ¿sí? Okay. Cuando se empieza a colocar todo lo que supuestamente yo recibo en una capacitación y empiezo a colocar en el día a día con el chico que yo estoy acompañando. Por eso para mí es importante, como primer punto ante una capacitación o acompañamiento, es decirles, vamos a observarlos. ¿Y qué quiere decir? Es vamos a traerlos de protagonistas, porque definitivamente en el acompañamiento de la inclusión a veces decimos que el protagonista es el trastorno o lo neurodivergente. Y realmente, ¿dónde queda el niño? ¿Dónde queda Pablo, Pedro, Luis, Andrea? ¿Sí? Porque son ellos los que realmente bien tienen que ser los protagonistas de estos encuentros. Entonces, cuando hablamos con ellos en estos entornos educativos, María, yo creo que ese es el primer punto de partida. ¿Quiénes son nuestros protagonistas? ¿Por qué vamos a tenerlos aquí como punto de partida? ¿Cuáles habilidades tienen? ¿Cuáles son sus características? ¿De qué manera están aprendiendo? ¿Cuáles son quizá de pronto esas barreras a nivel personal e institucional que se están presentando? ¿Por qué a una maestra quizá en este momento le está chirreando tanto poder tener una niña con ciertas disrupciones allí a nivel conductual? ¿De qué manera se está sintiendo esta maestra? Y darle ese espacio también, después de la protagonista, a esa maestra y decir, ahora hay una manera diferente de hacerlo. Y es empezar. Entonces ahí yo diría que eso es fundamental como punto de partida en el acompañamiento. Saber de qué vamos a hablar, abarcar efectivamente el tema, pues digamos de una manera muy académica y pedagógica, pero centrarnos siempre en el niño, en nuestro protagonista, en ese personaje que está allí, y decir, bueno, vamos a empezar a herramientas concretas y no estar divagando de una manera tan general, porque el espectro es grande. Sí, Exactamente. sí. Bueno, ustedes saben que yo hago unos cortes comerciales aquí, yo tengo que saludar a esta gente. Aquí hay mucha gente interesante, aquí está Felicidad, así con Euroespacio, a Lupat también, tenemos a Yelixa, tenemos a Nayesca, y bueno, a Claudia que está escribiendo por allí, tienes que conectarte en el live para yo poderte incluir. Algo importante, los espacios, habíamos hablado de los espacios, pero las estructuras de esos espacios, lo que lleva la estructura del espacio, no solamente cómo se ve el espacio de la inclusión, sino
sino lo que compromete todo el espacio de la inclusión. Está las adaptaciones curriculares, hablamos también de las normas, hablamos de sincerizar también el proceso de cómo el niño se incluye. Es muchos factores, aquí son muchos. Ahora, para que este proceso, Mari, se pueda llevar, se pueda hacer cambios estructurales, por ejemplo, de la temática de repente que pueda estar fallando en el proceso de inclusión, ¿cuáles partirías tú en pensar de que son las fallas más importantes en este proceso? Hay algo que dijo Joana que a mí me llama mucho la atención, que es, queremos llevar el proceso, pero atropellamos al que está en el proceso. ¿Por qué? Porque está el niño que tiene cualquier neurodiversidad, al niño que tiene que hacerse ajustes y pensamos en cómo va a ser su aula de clase, pero no le estamos dando el contenido, no estamos llenando la expectativa, es decir, la falla total en la inclusión. Y uno de los factores es la diferencia de la inclusión escolar con la inclusión social. ¿Qué pasa con la inclusión escolar? La inclusión escolar es una cantidad de contenidos que yo quiero repartir, pero realmente lo que yo necesito de este chico es que tenga contenidos, lógico, pero que se incluya. Que el marco general es que él logre tener más inclusión social. Él pueda ir a un supermercado, pueda tomar una cosa y sepa el número, ese tipo de cosas que es para su vida. ¿Qué piensas tú de cuáles serían las fallas estructurales de ese proceso de las instituciones, por ejemplo, educativas, que llevan todo el proceso pero falla? Fíjate, es el aprendizaje significativo. Yo creo que realmente en la actualidad, al menos en nuestros países, hay una cosificación de la educación. ¿Qué significa esto? Que valoramos la educación por los resultados. Aplicamos una prueba estandarizada para evaluar y todos tienen que responder a esa prueba y si no, pues no puedes estar. Estamos a la expectativa en muchas escuelas de cuántos estudiantes entran efectivamente a la universidad, ¿ok? Porque eso representa un estatus para esa institución. Estamos pendientes de los contenidos, no importa si son significativos o no, lo importante es que hay que darlos, que tienen que darlos. En ese sentido, se pierde la humanización de la educación, que no estoy muy clara que haya existido alguna vez, ¿ok? Realmente no estoy muy clara de que la educación haya apuntado a el desarrollo personal y social del individuo. Y hacia allá es que tiene que apuntar. María, y hay algo bien importante que tenemos que internalizar y revisar, porque al final es la estructura completa, es el sistema educativo completo, no es el sistema educativo para los neurodivergentes. Es que realmente está dando el sistema educativo la respuesta que los estudiantes necesitan hoy, en pleno siglo XXI, con un internet que va volando y que tú puedes googlear cualquier cosa y conseguir cualquier cosa y que me puedo educar en cualquier cosa hasta de forma autónoma. ¿Sabes? Entonces es rechequear qué es lo significativo que te estoy dando a ti como ser humano, ¿ok? Dentro de la escuela. Evidentemente hay unos patrones que se entiende que tienes que saber para seguir avanzando en la parte, por ejemplo, de matemáticas, que hay una secuencia, pero todo se puede complementar. Hoy en día todo se puede complementar y podemos buscar que esos aprendizajes de contenido sean significativos para todos, porque yo comparto con Joana, o sea, no, a lo mejor los neurodivergentes hoy en día nos están haciendo ver todas las debilidades que tenemos en el momento de recibirlos en un sitio. Este sitio se llama escuela, o este sitio se llama casa, o este sitio se llama el parque, o este sitio se llama la fiesta, o donde esté. Pero realmente yo creo que lo debemos tomar con la profundidad de vida. Nos está haciendo ver las debilidades que tiene el sistema, y no solamente para la persona neurodivergente. Mira, muchos niños se aburren. Yo tengo niños que no son neurodivergentes y que solamente van a la escuela para jugar fútbol porque es su pasión, porque es lo que les gusta. Y no te estoy hablando de niños pequeños, te estoy hablando de chicos de bachillerato. Entonces tú dices, bueno, sí, al menos este se enganchó
con el fútbol y va a la escuela con el fútbol, pero el que no se engancha ni siquiera con eso, entonces realmente la trayectoria educativa, en vez de ser para el desarrollo integral de ese individuo, se vuelve algo así como, mira, no quiero estudiar más nunca, no quiero saber de esto más nunca porque no me estás dando la respuesta que necesito. Y definitivamente es para todos, no solamente para las personas que tienen una forma de aprender distinta. Ojo, no todos los neurodivergentes tienen una forma de aprender distinta. ¿Sabes? Porque Exacto. hay como una generalización. Bueno, como es una persona neurodivergente, hay que hacer adaptaciones. Mira, a unos sí y a otros no. Tan sencillo, a unos sí vas a necesitar la estructura, transformarla, a otros no. A otros vas a necesitar adaptaciones curriculares significativas, otros no. Entonces, no generalizar, porque creo que en ese sentido se atropella también. Entonces, lo que decía Joana es fundamental, es observación y no solamente del protagonista que es el estudiante, sino observación también de uno mismo. Y para eso a veces necesitas otras personas que te ayuden, porque a veces la barrera somos nosotros mismos sin darnos cuenta, pues. O sea, tú no te estás observando, muy difícil, eso lo tiene que hacer otra persona. Exacto, y es como yo le planteaba, por ejemplo, a los padres, que muchas veces hay que aprender a oír también las realidades del contexto de los especialistas, del maestro, todos están en un tercer plano, porque ellos tienen relación con el niño o con la niña, pero no viven directamente con ellos, pero necesitan ese encaje no es lo mismo una ojo que el ojo de una madre, no es igual, porque ¿qué pasa? Yo veo desde mi perspectiva y no le doy ese condicionamiento de decir lo que el patrón de la regla me dice. Porque yo, por ejemplo, si yo veo a un niño que le están explicando la suma, pero el niño no se sabe atar los zapatos, yo voy a ir a atacar la parte psicomotora. ¿Por qué? Porque no tiene esa adaptación. Hay un niño que tiene una dislexia, yo tengo que hacer esa adaptación, lógicamente, porque no va a llegar a comprender nada y cae en lo que tú dices, en la deserción escolar. El niño no quiere ir más a clase, el niño no se levanta, el niño no quiere ir. Y es un factor a veces bastante difícil como especialista trabajar ese contexto de que el niño quiera volver al aula de clases, porque eso también pasa en la neurodiversidad, que no existen las barreras y nosotros tenemos que buscar inclusive hasta milagros para poder hacer que este niño pueda ir a clase. ¿Por qué? Porque se ajusta más en lo que nosotros pensamos que debemos, no en lo que él debe de tener. Saludos, Claudia, ¿cómo estás? Buena, Hola, buena, ¿cómo Claudia. están Tú todas? sabes, María José. algo que me gustaría aprovechar este live para decir, y es que hay una frase que es muy, muy escuchada cuando nos referimos a la inclusión educativa de una persona neurodivergente, y es que el niño está sufriendo en el aula, ¿ok? Él no debería estar acá porque el niño está sufriendo en el aula. Ese tipo de expresión tenemos que revisarla, porque si yo tengo un estudiante que está sufriendo en el aula, no es por su condición, es porque no consigue lo que necesita en esa aula. Claro. ¿Cuántos niños más, aún sin tener neurodivergencia, no son felices en su aula? Así es. No admiran a su maestro. Así es. Les da igual estar allí o no. Entonces, María, Poncho, creo que es un momento súper importante de que reflexionemos, no solo como docente, porque tú lo decías muy bien al principio, como familia también, que a veces exigimos una nota, estamos cosificando la educación. Tu hijo, la nota de tu hijo es una consecuencia de, no es el fin. Es una consecuencia de tener responsabilidad, de estar aprendiendo, pero no es la finalidad. ¿Ok? La finalidad siempre debería ser el desarrollo personal y social de ese individuo. Exactamente. ¿Querías decir algo, Joana? no, maravilloso, maravilloso porque es definitivamente ese ejemplo concreto que María nos comparte, definitivamente es lo que significa el encasillamiento de la palabra interpretación. El que yo diga, este niño está sufriendo, ya es una interpretación totalmente limitada de quien está observando, ¿sí?
porque efectivamente si está sufriendo, desde dónde está y dónde estoy parada yo como acompañante de este proceso, ¿sí? Y qué he hecho yo en ese campo para llegar a esa conclusión de decir, el niño sufre y por lo tanto entonces este no es un lugar apto para él, por ejemplo. O sea, una interpretación totalmente radical y forzosa donde coloco yo una posición, o sea, excluyo, ¿no? Por lo tanto, o sea, por lo tanto es como siempre llevarnos a comprender y a reflexionar de qué manera mi movimiento y mi acompañamiento en el entorno educativo, desde esa mirada sistémica, excluye, separa, desde dónde quiere ir, desde dónde quiere empezar como a decir, espera que esto me está chirreando tanto que lo mejor es quedarme con solo mi interpretación y decir, ¿saben qué? Esto yo no puedo acompañar, no puedo hacer nada. Esto se me está saliendo de las manos cuando definitivamente no ha sido como el primer espacio de empezar a escuchar. Entonces yo diría que ese es como el primer paso, María, la importancia de esos entornos donde todos sean escuchados, donde todos sean validados, es fundamental para hacer un punto de partida de verdad y empezar a hacer acompañamientos significativos, ¿sí? Sí. No desde un papel, porque ya estamos full de papel en el ámbito educativo. Hay demasiado. Un Sí. maestro hoy día no se satura ni siquiera con las experiencias en el aula, sino me dicen, Johan, o sea, estoy cansado porque es la digitación de la digitación y claro, o sea, hay una sobresaturación de absolutamente todo. Entonces, ¿dónde Sí. queda de verdad la validez de la experiencia y empezar a colocar en práctica eso? Sí, había una cosa que yo quería señalar, que era también el nivel de responsabilidad que tienen las instituciones, en que, por ejemplo, yo tengo un chico que no, él vive en otro país y él está integrado en una escuela, la cual ya pudimos cambiarlo, porque la escuela, él no quiere ir a la escuela. No quiere ir a la escuela primero porque el niño siente miedo. Segundo, el niño habla de una manera diferente y tercero, que tiene el espectro. ¿Qué ocurre? No existe ajuste en ese niño y de hecho él llega a las 8 de la mañana, por decirlo así, y ya a las 9 él ya se quiere ir. Entonces, ¿qué Claro. pasó? La relación constante que yo podía tener con la institución, que fue vía telefónica, porque él vive en otro país, era prácticamente nula. Entonces, si nosotros, esto es un aspecto que yo quería también consolidarlo aquí. Hay unas escuelas que son inclusivas y hay otras que son intercultural, ¿no? En donde también hay ajustes y adaptaciones. Pero ¿qué pasa con estas escuelas en donde el niño no se ajusta y se deja con el tiempo, y se deja con el tiempo, y el niño o es aplazado o el sistema dice que tiene que pasarlo, dándose cuenta el niño de que no tiene contenido, es diferente y no se adapta? Yo pienso que en ese momento, si la escuela realmente no está preparada debe abandonar el proceso y consolidar que yo no tengo la experiencia ni tengo la capacidad, porque hubo un aspecto que se manejó la vez pasada, que eran la formación, pero no la formación docente, la formación de todo un equipo que tiene que entender si yo realmente estoy capacitada para hacer esto en la escuela, lo llevo a cabo, pero hay una población en donde de una u otra manera no estamos tomando en cuenta sus intereses. Gisela Riaza nos dice que es importante mantener la motivación. Ahora, yo quería preguntarle a Claudia, existe mucho la resistencia a la inclusión, la resistencia a incluir, por más que sea estos benditos mitos de que esto no se va a dar, porque no va a entender, sin entender el proceso como tal, ni tampoco el individuo como tal. ¿Qué podrías decirnos tú, qué podríamos hacer para derribar estas barreras de la inclusión a nivel general? ¿Cuáles son las propuestas que nos podrías dar? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Me Hola. disculpo por ingresar un poquitico después. Yo lo viví y lo viví en este año. La primera barrera está en nosotros, como docentes. No la busquemos afuera, busquémosla dentro de nosotros, que a veces le hacemos así, pare, stop. Yo conozco de inclusión, pero este caso no lo he tratado. Yo conozco de inclusión, pero esto no me voy a someter a hacerlo. Yo conozco de inclusión, pero no de esta manera. O sea, hasta nosotros mismos que estamos en este ejercicio, que estamos en esta situación, muchas veces tenemos barreras. Dígame ahora a nuestros colegas que apenas se están formando, se están capacitando, están investigando, indagando sobre el tema de la inclusión. Fíjense en lo siguiente.
Llega un estudiante al aula de clases con 3 diagnósticos. Primera barrera, Claudia le dice a la mamá, yo no sé si voy a poder, yo no sé si el niño con tantos diagnósticos que me mandan vaya a aprender. Yo no sé, yo no me comprometo. Coordinador, orientador, delante de ustedes lo digo, yo sé de inclusión, pero en el caso de que el chico tiene los 3 diagnósticos en la mano, todo el proceso que le han hecho al chico, yo no me comprometo. Matricúlenlo, déjenlo, ya está aquí, déjenlo acá. Resulta que empiezo a explorar, me doy la oportunidad de desvanecer esa barrera que yo tenía, que sí sabía de inclusión, pero no de 3 diagnósticos al mismo tiempo. Porque uno piensa que el diagnóstico es lo máximo, el diagnóstico lo puede todo y no es así. Es conocer, darme la oportunidad de conocer la persona, de conocer su contexto, de conocer qué puede hacer él, qué habilidades tiene, quién es él. ¿Cómo puedo trabajar yo en el aula con la persona, no con el diagnóstico? Porque yo no trabajo con el diagnóstico, trabajo con el ser humano en el aula. Y este año me quedó supremamente claro que lo puedo debatir con cualquier colega del equipo intertrans, etcétera, que tengamos en las instituciones. Te amo, Resulta que Claudia, te amo, te es un amo. chico de 5 años, un chico de 5 años. Estamos en transición. Transición aquí en Colombia es el grado que antecede a la primaria. Lo Ok, estamos preparando para ok. que vaya primero de primaria. Resulta que yo aquí doy dentro de las 4 actividades rectoras que nos manda el Ministerio de Educación, Arte, Literatura, Juego y Lúdica, doy unas aproximaciones a toda esa temática, a todas esas competencias que debe empezar en primero. Yo le doy una aproximación ahorita en transición, pero no quiere decir que yo el chico lo voy a mandar a leer y a escribir de una vez desde transición en primero, porque entonces no existirían los profesores de primero. Me tomo la tarea de indagarlo, de acercarme al chico, de brindarle mi apoyo, mi cariño, mi amor, molestar mucho a su mamá, entre comillas, molestar. Una persona siempre dispuesta, tiene su trabajo. Trabaja con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Colombia. Para que de una vez lo sepan, ¿qué significa eso? Protección total de niños. Dios mío. Y a cada rato llamándola. Y vamos, le hice un ajuste de que el niño no me iba a ir hasta la máxima hora de salida, sino a una hora antes para que se fuera adaptando. ¿Listo? Ujú. Resulta que el chico, como yo les digo, las competencias son mínimas, las competencias son como por encima, y yo me he llevado una sorpresa de la vida. Yo a veces le digo, Señor, perdón, perdón por lo que le dije a su mamá en la primera reunión. Y a ella también se lo he dicho. Me dice, Señor, no, 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 no importa, somos humanos. Resulta que el El chico, miedo es libre, el miedo es libre, señor. así es, Exactamente. así es. El chico me escribe su nombre, me escribe sus apellidos, me lee, me cuenta, me suma, realiza seriaciones. ¿Y qué más les puedo decir yo de todo lo que yo he visto en estos momentos en el grado de transición? Yo me he quedado, miren, me dice el coordinador, Claudia, ¿dónde está el PIAR? Plan Individual de Ajuste Razonable del Estudiante. Yo nada más tengo los datos de la mamá, yo nada más tengo la valoración pedagógica, pero es un chico que con aplicación del diseño universal para el aprendizaje en el aula de clases, con eso que yo he hecho universal, el chico ha aprendido. Yo no le Buenísimo. he hecho los ajustes razonables. Solamente lo hice de una hora antes que vinieran por él al aula. Ok. Entonces, María José y a mis compañeras que están aquí y a toda la audiencia que en este momento está conectada y nos están observando, la principal barrera es la mía, es la del docente. Si yo venzo la barrera mía como docente, yo tengo el mundo de toda esta población neurodivergente, lo tengo ganado.
No voy a decir que todos van a ser iguales. Es un niño que No. tiene autismo, un niño que tiene un retardo grave moderado, es un niño que tiene trastornos del habla y un niño que intentó tener dificultades de convivencia con sus compañeros y en el patio del recreo. Le partió las gafas a un niño de primero. Me senté, hablé con él, lo trabajé y hoy ya no hace nada de esas pataletas. Hoy ya no intenta tomar las gafas ni nada, ni ningún objeto de ningún otro niño. Cuando ya había la puerta del colegio, él quería salirse del colegio. Hoy no lo hace. Cogía las piedras que encontraba y se las tiraba a los compañeros. Hoy ya no lo hace. ¿Y qué Ok, he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Ahí, Vencer mis barreras, ayudarlo, apoyarlo. Yo le puedo hablar, sí, tenemos barreras arquitectónicas, porque tal vez la configuración de la institución no se adapta al niño. La forma como es el colegio no se adapta, ¿verdad? Tenemos barreras arquitectónicas, tenemos barreras curriculares, pero la principal está en nosotros, porque si nosotros, exactamente. con lo que nosotros tenemos en el contexto, lo adaptamos, lo ajustamos y lo ponemos a servicio de estos chicos, les aseguro que esos ajustes razonables que ese PIAR aquí en Colombia, Plan Individual de Ajuste Razonable, van a ser muy pocos los que vamos a tener que hacer. Pero tenemos que sentarnos, tenemos que tener la paciencia, tenemos que estudiar, tenemos que sudar, tenemos que ir de la mano con mamá, papá y la casa. Porque ahí va el abuelo, la abuela, la tía, la hermana, la mamá. Me ayudan a mí a continuar el buen trabajo en casa. No lo hago yo. Las tres terapistas yo no las conozco. Ellas me mandan a decir que solamente aplausos para mí, pero yo no las conozco, nunca he hablado con ellas. Ellas nunca me han mandado a mí cómo debo trabajar con Eric en casa, en el colegio. No se ha tenido necesidad. La angustia de su mamá en estos momentos es esta. ¿Y qué pasará con mi hijo ahora que pasa primero con otra profe? Yo ujú, le digo, no se angustie, mamá, no se angustie, que su hijo lleva todos los procesos como deben ser. No se angustie, que yo lo estoy preparando para la continuidad. Yo no puedo prepararlo para el presente, para la hora conmigo. Yo lo estoy preparando para la continuidad. Y una de esas cosas es su comportamiento y su disciplina y su atención en el aula. Lo he logrado con miles de estrategias que yo he utilizado. Pero como les digo, yo puedo hacer y enumerar un listado interminable de barreras, como me lo ha pedido María José. Pero yo pienso que la primera es nosotros. Y yo me incluyo. Y hoy estoy hablando de esto de esta manera. Pero en antes no lo hice. Y lo tengo que decir. Y cuando uno mira atrás con el espejo retrovisor, y uno dice, fíjate lo que yo mire, lo que yo dije. Fíjate lo que yo dije en febrero delante de dos superiores míos y que está en acta consignado. Y mira lo que yo hoy estoy pudiendo compartir con ustedes, que fue una experiencia y una vivencia en el aula de ese caso que yo tenía. Entonces, si nosotros empezamos a desligarnos de, como digo yo, de ese vestuario antiguo que tenemos, que no me enseñaron en la universidad, que yo no sé nada de esto, y nos ponemos una ropa nueva de lo que es la educación inclusiva, mejor dicho, la educación. la No le demos educación. apellidos, no le demos apellidos, la educación. Si nos ponemos esa ropa nueva, moderna de hoy, vamos a lograr muchas cosas. Sí, fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es la palabra de aprendizaje, conocimiento, este, formar a cualquier persona en el proceso, ¿no? Pero yo pienso que en este caso que nosotros somos los más directos con esta población, que es la parte educativa, cuando hablamos en la educación, la inclusión, el docente tiene que tener una capacidad de tener una, yo diría, esa visión de que cualquier cosa puede producirse de cambio en el aula. Yo no puedo tener un estándar de un estudiante que piense que va, como yo tuve una persona que tiene esta condición o tuvo las tres, yo voy a utilizar la misma estrategia. Y algo importante que se llama el proceso de la intuición. Porque yo a veces he tenido niños y, por ejemplo, hubo una técnica, yo agarré un cartón, hice una casa
y el niño respondió y yo trabajé el contacto visual con ese niño con autismo y él le gustó y siguió viéndolo. Entonces, ¿qué pasa? Hacer ajustes de que salgan de tu experiencia. Yo pienso que muchas veces el conocimiento es importante y sí, es muy importante, pero tenemos que nosotros también vivir de la experiencia. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? La madre está allí y la madre tiene una cantidad de conocimientos que yo no las voy a refutar, porque si ella me dice a mí que el niño come con la cucharilla al revés, yo le voy a dar la cucharilla al revés porque ella tiene una experiencia y de repente suena raro lo que estoy diciendo, pero ella tiene experiencias que no las tengo yo. Es igual como si un terapeuta de lenguaje me hace una observación, también puede ser. Ahora, yo te pregunto, Joana, ¿qué piensas tú de este componente de saber más experiencia en el caso de la inclusión? ¿En qué sentido, María? En el sentido de, por ejemplo, ¿qué tan importante es el conocimiento y la experiencia o cuál es más importante para ti en el proceso de inclusión? En cuanto al acompañamiento, pues En cuanto a la, definitivamente, todo, o en sea, cua- los en cuanto dos, a la para mí inclusión. los dos son supremamente importantes. Pero me gusta mucho este punto que tocaste de la parte de intuición. Y yo digo que la que acompaña desde el amor y la intuición hace conexión. Entonces, definitivamente quien llega con esas dos habilidades al aula, pues se regala experiencias significativas sencillamente, porque ya no va como desde, pues porque ya sabemos que para hablar pues tenemos demasiada información, pero cuando empezamos a tocar el sentir, la intuición es la que nos va dando como las luces para empezar a entretejer. Entonces me encanta mucho ese ejemplo que diste, María, cuando dices de me dejo llevar por la intuición, porque yo digo que ahí está el ejemplo cuando hacemos las capacitaciones con los maestros y me dicen, Joha, se me hace demasiado difícil conectar con este chico. Y empieza a contarme de pronto una experiencia y dentro de ese cuento, ese relato, salen esas luces de intuición de ese maestro. Muy Y sale importante. el maestro que fue recursivo, que fue creativo y que buscó una estrategia para conectar con el chico. Entonces yo de una vez les digo, porque mira ahí ya te dejaste llevar por la intuición. Y gracias a ello tuviste una ruta y tuviste un resultado significativo. Entonces ellos de una vez como que hacen el instinct y dicen, ok, ahora ya me doy cuenta que sí estoy haciendo de mi parte, pero entonces van dentro de un relato que yo creo que va originado de lo que decía ahorita Claudia, de la resistencia a decir, no, es que necesito todavía más preparación, no, es que todavía no estamos porque es que aquí el coordinador nos está mandando o el rector está, o sea, entonces empezamos como a mirar hacia los lados y olvidamos esas luces bonitas de experiencias que definitivamente nos regalan procesos. Ahora, Claudia también decía algo muy importante y es para ellos, y no solamente para ellos, porque lo estamos aquí ya volviendo mucho más general desde este amor, y es en el acompañamiento de la educación, es fundamental hacer procesos descriptivos frente a esos Cierto. cambios, ¿sí? Y esos cambios, que en estos documentos no solamente queden los famosos ajustes, sino también cada uno de esos procesos que ellos van requiriendo, porque vienen a ser también como pruebas contundentes para echar mano en un futuro y que empecemos a mirar y decir, ok, lo que pasó aquí en enero y lo que yo creía que ya estaba saldado, pues definitivamente en octubre termina siendo una herramienta fundamental para decir, gracias a estas causas y a estas situaciones, pues hoy ya miro de una manera mucho más objetiva mi presente, ¿sí? Exacto. El presente que yo amerito pues acompañar aquí con el chico o chica. Entonces sí es fundamental los dos, el estar haciendo un equilibrio entre Sí. lo que yo voy aprendiendo, lo que yo echo mano de lo que necesito y definitivamente me voy enriqueciendo como maestra, como acompañante, como mamá también, ¿sí? No, y Como sabes que mamá, también yo cada siento, uno, Joana, que tú te involucras más en el proceso. ¿Por qué? Porque ya el proceso no es un proceso estándar, ya es un proceso donde tú estás inmerso
no es un proceso general, es un proceso donde yo estoy sintiendo lo que va a sentir el niño, yo puedo sentir qué es lo que el niño puede tener alguna dificultad y darme cuenta de que si él son estos espacios que yo puedo tomar de él, serán estos espacios, pero que él se sienta en bienestar de lo que está haciendo, porque no hay cosa, y yo siento que esto tiene que ser desde hace muchos años atrás y en la actualidad también, que el maestro tiene que ser muy intuitivo en que saber cómo llegar al niño, porque por ejemplo, las situaciones que maneja Claudia, en este caso, ella usó mucho la intuición y al mismo tiempo ella logra objetivos. ¿Por qué? Porque no nos estamos enfrentando a un diagnóstico, son tres, y tenemos que nosotros visualizar cuál es el que podemos agarrar como para sacar más aprendizaje. Entonces, este caso es bien interesante. Aquí hay un caso bien interesante que nos dice Vilo 58 Rodríguez. En estos momentos estoy realizando las evaluaciones para los nuevos ingresos, pero los realizo desde ese punto de vista. Lo que podemos lograr en el futuro con ese niño. Hago uno de lo que puedo hacer. Y también dice, eso me ha dado la experiencia. Ok, también dice, la maestra y el representante nos dan el inicio de la inclusión. Un diagnóstico no define todo. Qué interesante. Me estoy identificando con todo lo que dicen. ¿Qué podrías decirnos con esta frase, Mari, que nos dice, un diagnóstico no lo define todo? Bueno, definitivamente no en vano es la trillada frase de diagnóstico no es pronóstico, pues. Definitivamente desde el inicio Joana lo dejó muy claro y estoy totalmente de acuerdo y lo confirma. Incluso Claudia, con su propia experiencia, no te puedes dejar guiar por un informe diagnóstico. No te puedes dejar guiar por un diagnóstico, más aún cuando el niño está en su primera infancia. O sea, tú tienes que conocer a ese individuo. Tú tienes que conocer a esa persona. Proyectar, de alguna forma, decir, bueno, de acuerdo a mi experiencia, yo le aplico una prueba a este niño 4, 5, 6 años y, bueno, de acuerdo a esto, entonces elijo a quién dejo porque tiene mayor proyección o no. Mira, eso es segregación donde vale. Te recibo y en base a cuando te tengo y veo que hay alguna situación puntual, en base a eso trabajamos. Es decir, recibimos a todos los de la comunidad y empezamos a trabajar en base a las situaciones que se vayan presentando. Evidentemente, Joana dice, bueno, hay una sobresaturación de información en algunos colegios. Si tú te pones a escudriñar, hay colegios incluso colegios privados, que llevan años sin formación docente. Entonces, a lo mejor puedes tener un colegio puntual sobresaturado de información, pero eso no es lo frecuente. O sea, lo frecuente es que la información no sea la suficiente. Es verdad, ¿cuándo va a ser suficiente? A lo mejor nunca, porque cada niño, independientemente que tenga TEA, que tenga TDAH, es un niño y es individual. Y bueno, se presentará el diagnóstico, es parte de una característica que la misma personalidad, la misma individualidad le va dando un matiz distinto al niño anterior que tuve. Entonces, en base a eso, nunca lo de un año me va a servir para otro y todos los años voy a tener incógnitas porque tengo nuevos estudiantes con nuevas habilidades, independientemente de su diagnóstico o no, porque volvemos al punto. Tengo 30 estudiantes, tengo 25 estudiantes. ¿Cuál es la habilidad de mis 25 estudiantes? ¿Hacia dónde apuntan estos 25 estudiantes? ¿Dónde está ese primer encuentro o esos primeros encuentros que se suponen son las 3 primeras semanas de clase, donde yo identifico cómo es mi grupo y dentro de ese grupo identifico los subgrupos para preparar, por ejemplo, un DUA? ¿Dónde está? Eso no me lo puedes prever con un examen de admisión del estudiante. No. ¿Por qué? Porque definitivamente todas hemos presentado examen. Nosotros los que estamos aquí y nos están viendo, todos hemos presentado exámenes. ¿Y cuántas veces han salido ustedes de un examen que dices, wow, no sé qué me pasó, no pude demostrar todo lo que sabía? O al revés,
wow, creo que me fue buenísimo, pero tuve suerte, porque no sabía casi nada y justo me preguntaron lo que sabía. También. El examen va a variar de acuerdo al entorno y cuando hablamos de neurodivergencia sabemos que los contextos influyen mucho. Si hubo mucho ruido, si sonaron el timbre en ese momento y me desconcentré y ya no pude continuar con la prueba. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado porque la verdad las escuelas no deberían de elegir a sus estudiantes. Deberían ser unas escuelas puertas abiertas para recibir a todos y que la Excelente. experiencia educativa no sea solamente para el estudiante, sino para todos. Porque como maestra, Claudia ahorita tuvo una experiencia, el año que viene tendrá otra. Unas experiencias serán mejores que otras. A lo mejor, espero que no, Claudia, pero la realidad, y te voy a spoilear ahí un poquito, porque la verdad es que cuando tú trabajas con neurodivergencia, mira, hay niños que te sacan cañitas, pues. Que tú dices, por Un aquí, momentico, compañera, le y comento. necesito, Que yo no la solo ayuda de tengo otra uno. persona, y escucho a la mamá, y llamo a Joana, y llamo a otra persona, porque a veces necesito que otras personas vean y me puedan dar más luces para poder llegarles, ¿sí? O sea, hay casos de casos. ¿Ok? Y todos los días es una retroalimentación, todos los días aprendemos de ellos. No Esto sí solamente es nosotros enseñamos, eso. sino que ellos nos muestran y nosotros aprendemos y tenemos Ujú, cada ujú. vez más herramientas. Ok. Y no Bueno, saludos. solamente tengo uno, es que yo tengo dos. El otro también tiene 3 diagnósticos, pero el tercer diagnóstico no se lo han aterrizado todavía porque es un trastorno de conducta no identificado. Pero también es, o sea, a ver, lo que dicen los papás de ambos niños, porque son dos varones, y lo que me dice a mí mis compañeros y el coordinador dicen, o sea, qué casualidad, yo le voy a llamar una casualidad, que los dos chicos son los dos mejores estudiantes de mi aula de clases. El otro todavía es superior a este otro sin entrar a comparar cada quien dentro de su individualidad y dentro de su condición propia. Pero qué casualidad que cada uno de ellos son los que sobresalen en la clase, a No es pesar de, casualidad, no es casualidad, exacto, eso es para que no te quede, eso es para que no te quede duda de lo que estás haciendo. Por eso, así es, aquí quiero apuntar algo, que es otra de esas frases célebres que, que hay mucho por allí. Ay, es que yo no soy maestra de educación especial y no tengo sensibilidad para eso, y si yo hubiese querido trabajar con neurodivergencia, pues hubiese estudiado educación especial. Mira, no funciona así hoy en día. Hoy en día eso no funciona, eso es excusa. ¿Ok? Totalmente, así es, Sí, hay un totalmente. aspecto que yo así quería es. tocar aquí, que a veces nosotros, sobre todo en ese proceso de inclusión, hay una apertura y hay una expectativa de un llamado diagnóstico, también está la expectativa de unos padres angustiados por la situación, pero muchas veces esto trae como consecuencia de que se piense que el proceso va a ser duro, difícil, y a veces la expectativa se cambia totalmente, porque tú no sabes cómo es el ajuste. Y lo que ocurre con Claudia, hay 3 diagnósticos en cada caso, pero los jóvenes logran apoyarse más allá de lo que se espera. Aquí hay un comentario de, ya va, déjenme buscarlo por aquí. Aquí hay de Tabata Claudia que dice, como dice Funda Cristal, la barrera principal es actitudinal, es el querer hacerlo. Aquí hay un comentario bien importante que quería hacerlo. Saludos a María Eso, a Marcela. El doctor Jesús Rojas nos dice, cuando hablamos de la inclusión real y de la neurodiversidad, no basta con adaptar entornos físicos o cumplir con una norma. Hay que entender, Yes. sentir, acompañar desde una mirada humana, empática y flexible. Intuición, creatividad y acompañamiento educativo es oro. Fíjense que hay algo que es importante también en este proceso de inclusión, que es esta palabra que él mencionó de la flexibilidad.
Si nosotros no Sí, aprendemos a tener una visión flexible, no va a haber ningún sí, ajuste, no va a haber ningún alcance. ¿Por qué? sí, Porque la madre muchas veces no ha pasado el duelo y yo tengo que flexibilizar el entorno. Porque ¿qué ocurre? Lo que ella tiene tal vez es una expectativa de lo que no va a ser en la realidad. Y también la flexibilidad de que estos paradigmas que existen a nivel general se rompan con que el niño interactúa y se adapta y resulta ser el más empático en el aula de clase. ¿Y qué ocurre con este proceso? Venimos con muchos monstruos en la cabeza, con muchas situaciones, y resulta ser que esto no es lo que ocurre en la realidad. ¿Querías decir algo, Joana? Sí, María. Cuando yo escucho, cuando empezamos a hacer como todo un recorrido en la historia de la educación, pues sabemos que definitivamente en algún momento la historia y la sociedad misma se tuvo que encargar de empezar a hacer, de moldear según su cultura y sus ideales dentro de todo esto, hacer como un compendio de todo lo que significa una estructura social y cultural dentro del ámbito, ¿no? Pero, y sabemos lo rígido que fue. Hace unos días en una reflexión yo decía, wow, cómo era el desempeño de un maestro en el aula hace 30, 40 años, ¿sí? Ujú. ¿Qué tanto radicalismo desempeñaba allí? O sea, porque se dice hoy día, no, o sea, el maestro antes era una figura casi hasta divina, ¿sí? Porque lo escuchábamos cuando, o sea, el recibir la bendición de un maestro era básicamente como recibir la bendición de un sacerdote o una religiosa que salía a la calle y saludaba a la familia, ¿no? O sea, era algo totalmente, era totalitaria la autoridad, ¿sí? O sea, se veía, eran los ojos desde la totalidad, de que la palabra que decía el maestro era única y absoluta, o sea, ujú, o sea, no había ningún espacio para colocarla, digamos, no le vamos a colocar en duda, sino a reflexionarla por lo menos, o a validar también quizá la posición del niño o niña de esa época. Mi pregunta es, ¿quiénes fueron los niños de esa época? Pues nuestros padres, nosotros y los papás también, y maestros, coordinadores del presente. Fueron esos niños que quizá en algún momento también fueron callados y que mantuvieron en silencio y no fueron validadas esas emociones. Y yo reflexionaba y decía, bueno, si al maestro antes era escuchado totalmente, ahora la vida está invitándoles más bien a que escuchen, ¿sí? Si antes el maestro era el que decía, ahora el maestro es el que escucha, el que debe sensibilizarse por aquellos que quizá dentro de la misma, digamos, dentro del mismo modelo educativo, solamente impartían y ya se hace como yo quiera, se dice como yo quiera, me lo entregas de esta manera y punto. Y había lo bueno, lo malo y lo que ni siquiera tenía un valor, porque acordémonos también que todo lo neurodivergente no tenía oportunidades en el no, aula, no ujú, tenía oportunidades. Eran niños que eran despectivamente descritos y se quedaban en una casita guardados y si de pronto podían ser escondidos o excluidos totalmente del sistema, pues mucho mejor, ¿sí? Entonces hoy sí, día definitivamente vienen ellos a decirnos, esperen un momentico, o sea, acá sí o sí ya nos tocó la tarea a todos, ¿sí? Total. Y algo que escribí ahorita es que nos muestran unas señales, y las señales ¿cuáles son? Las que estos maestros que fueron niños silenciados en su momento, pues les chirrea. Y es lo que decía Claudia ahorita, o sea, porque un maestro me dice, Joana, es que grita, se levanta, no se queda quieto, no sigue la instrucción, pega, pero entonces esto no es un problema. ¿Cómo yo hago para que el maestro hoy día no vea eso como un problema, sino una señal de lo neurodiverso? ¿Sí? Y no se enganche con decir, es que tiene algo contra mí. ¿O qué ¿sí me hago entender? O, Sí, de, sí, o decir, no, es que a mí jamás, de los 20 años que yo llevo de experiencia como maestro, como maestra, jamás un niño me había faltado el respeto. Y yo les digo, o sea, no tiene nada que ver contigo, maestro, o sea, no tiene, es básicamente una señal y una forma de comunicarse ese niño y viene a mostrarte a ti la flexibilidad que hoy día debes empezar a crear,
para que empezara a llegar y a conectar con ese niño. Si te enganchas con ese comportamiento, con esa conducta, pues definitivamente ya hay una barrera. Ya ahí estamos Exactamente. en una barrera. Así es. Sí, había un aspecto que yo quería comentarles a ustedes, que era esta parte de fomentar la empatía entre los compañeros del aula con los niños que están. Es un aspecto también importante, en donde yo pienso que siempre debe haber aunque una cierta anticipación para estos chicos, para que comprendan la realidad. Ahora, en el caso de que estos compañeros, por ejemplo, Claudia, no llegaran a aceptar la inclusión de estos niños, sino van más al factor de no aceptar, de excluir, ¿qué nos puede decir para poder nosotros utilizar de herramientas para que respeten, para que valoren las diferencias? Lo primero es ver las cosas con mucha naturalidad y con mucha sencillez. Me pasó fue un caso en bachillerato, los niños de noveno, 14 años aproximadamente, porque hay que precisar las edades porque, bueno, sabemos que cada edad tiene un pensamiento propio y unas características propias. Hablarles con estos chicos pequeños, me tocó hablarles a través de cuento. Para eso utilicé, ya cuando me fui como sintonizando con estos temas, les hablé del caso de Lorenzo y por una esquinita de nada. Son dos cuentos que tuve la oportunidad en el año 2021 de ser tallerista del Banco de la República, aquí en la ciudad de Valledupar. Y son dos cuentos de la diversidad, que hablan de la diversidad, que me marcaron. Me marcaron por su contenido, no por lo amplio, sino por lo preciso que eran y que son. Cuatro esquinitas de nada y el caso de Lorenzo. Cuando iniciamos en este proceso con el chico, cuando ya yo me fui sintonizando, ya fui comprendiendo muchas cosas de él y lo fui conociendo, le hablé a los chicos de esa parte sin decirles que ese niño que estaba al lado de ellos era de esta o esta manera, que el otro chico que también estaba al lado de ellos era de esta y de esta manera, ¿verdad? Sino que les decía que nosotros podemos tener un compañero así, que nosotros miren. Y hubo una niña que me dijo que si ese era el caso de uno de los dos compañeritos. Y yo le dije, bueno, cualquiera de nosotros puede tener algo, esto, lo otro, o sea, como para no, porque los niños van hablando a casa, los papás todavía no creen que esto puede ser algo normal, sencillo, natural, encontrar hoy un aula diversa. Encontramos, así como encontramos chicos de diferentes edades, diferentes orígenes, como hay niños, hay niñas de diferentes religiones, etcétera, podemos encontrar también condiciones diferentes en el aula. Entonces yo les fui hablando de eso, les fui hablando de eso, y ellos hoy ven al chico, a los dos chicos, lo ven como si en el mundo no estuviera pasando nada. Tan es así que hubo una mamá que me dijo a mí que ella no sabía que yo tenía esos dos chicos en el aula con cada uno con esos diagnósticos. Es que yo tampoco puedo llegar y hacer una cartelera o ponerme a No. decirlo por todas partes, Exacto. ¿verdad? Porque es que siguen siendo niños y el mundo es de todos, solo que todos aprendemos de diferentes maneras y más la institución. Me gustaba lo que decía ahorita acá mi compañera que decía que la institución no debe caracterizar a sus estudiantes, que todos los estudiantes deben ingresar en la escuela, debe ser de puertas abiertas. Entonces, en esos casos en preescolar, en lo que me pasó, utilicé estos dos cuentos que me sirvieron de maravilla. ¿Por qué? Porque yo también les iba explicando. De todas maneras, cuando son más grandes, la situación es otro precio, porque hay que tener cuidado en tantos detalles, porque a veces, por querer hacer más, hacemos menos. Porque los chicos lo toman para el bullying. Exactamente. No se van a lo positivo de que, ay, yo tengo un compañero con esta condición, él aprende igual que yo, la profe nos hace estas actividades por él, pero igual él está aprendiendo, está avanzando, qué bueno, qué bonito, sino que ya lo están señalando, lo están rotulando, lo están etiquetando, van hablando a la casa, le comentan a los papás lo que ellos ven, su percepción,
Entonces ya ahí cambian las circunstancias. Entonces por eso hay que hacerlo, como digo yo en términos coloquiales cuando explico este tema, con guantecitos de seda, saberle explicar a los chicos. Yo no soy psicóloga, aliarse con una psicóloga que nos pueda acompañar en el aula, con el orientador escolar que tiene mucho más experiencia que nosotros y conoce la psicología, y así poder nosotros persuadir a nuestros estudiantes y poder hacer del aula de clases un clima adecuado para estos chicos. Porque muchas veces ellos tienen la disposición de aprender, pero si el compañero empieza a decirle cosas, si los compañeros Sí, empiezan a señalarlos exacto. y empiezan a lanzar expresiones, no vamos a lograr nuestro objetivo, que es que ellos salgan adelante. Porque Sí, puede una, pasar lo que decían ustedes ahorita cuando yo entraba aquí al AI, y era de que pueden manifestar no querer ingresar al colegio, no quieren ir al colegio exacto. porque los compañeros no comprenden su situación y ellos se sienten abrumados y no se quieren abrumar. Sencillo, se viene el ausentismo escolar, no voy más al colegio porque mis compañeros me dicen o me hacen. Sí, Entonces, hay muchas ciertamente. estrategias. Sensibilización para los grandes y utilizar cuentos. Ahorita mismo, esos dos que yo les acabo de decir, que ya los he trabajado. Sí, hay algo que yo quería acotar de este proceso que estás hablando, de que siempre es importante hacer conciencia a todo el mundo que sea copartícipe, desde el más pequeño hasta el más grande, concientización acerca de la neurodiversidad, entender qué punto de vista es importante de saber que son parte de la sociedad y que tenemos que aceptar sus diferencias. Ahora, ¿qué ocurre? Hay una Fíjate, diferencia, los, un stop allí, no solamente a los otros estudiantes y los demás compañeros, que tal como lo a todo dijo el mundo. Claudia, perfectamente, o sea, se empieza con cuentos, después se va con sensibilización. Normalmente yo recomiendo que la trayectoria se haga siempre en lo posible con el mismo grupo, porque ya entonces ese grupo asume la pertenencia de ese estudiante y es mucho más fácil todo, se disminuye el bullying a largo plazo. Pero es a los otros padres, porque cuando el niño al final naturaliza todo, porque el niño es así, el niño es sin malicia, el niño es espontáneo, pero si en casa no lo manejamos de esa manera, sino de otra manera, si en casa no sabemos bien qué es una condición, Sí, qué es neurodivergencia, que pueden estar en el colegio, incluso pueden ser, pueden sin querer dar información encontrada a ese niño y empezar el sesgo en ese niño en virtud de lo que le dicen en casa. Incluso he tenido colegios que han tenido resistencia en seguir abriendo sus puertas para niños con alguna condición porque los demás padres se quejan de que están recibiendo sí, señora. niños neurodivergentes. Entonces tenemos Sí, que hacer señora. una sensibilización desde la escuela a toda la comunidad educativa. Sí, Así esa mismo. parte, por ejemplo, de las escuelas de Es. padres también son algo importante que se tiene que manejar. Y la figura del psicólogo es esencial. ¿Por qué? Sí. Porque el psicólogo tiene que transformar esta visión en que la gente tiene que aprender a humanizarse, tiene que aprender a integrar. Y sobre todo esa barrera de la exclusión. Hay que romper esa parte de la exclusión y darnos cuenta de que cada individuo tiene un ritmo y tiene una coordinación diferente. ¿Querías decir algo, Claudia? Sí, eso que dicen ustedes es muy importante. Las escuelas de padres, yo no sé, se han quedado como rezagadas o se han quedado allí como guardaditas en los documentos legales, institucionales, escolares y demás. Pero miren, nosotros no conocemos el impacto que tiene una escuela de padres hasta que no la vivimos, hasta que no la organizamos y la realizamos y la concretizamos. Sí. Precisamente este martes hace 4 o 5 días, organicé una, no era de inclusión, no, 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 no. Era más bien sobre darles tips sobre pautas de crianza a los papás de mi salón de preescolar. Y ustedes no saben lo que yo logré. ¿Cuántas madres no lloraron? Que tengo los videos en
cuando yo dije el final y dije que quién quería expresarme algo o quién quería expresar algo que haya aprendido, y cómo estas mamitas lloraban y decían que por qué yo no había hecho estas cosas antes, que por qué ese curso, ellas no me dieron escuela de padres, son de un nivel un poquito, decía, pero ¿por qué usted no había hecho este curso antes? ¿Por qué ustedes mismos no había hecho este curso antes? ¿Por qué usted no nos había dicho esto antes? ¿Por qué esperó ahorita junio? Desde enero hasta junio. Simplemente porque muchas veces postergamos lo importante, lo urgente en la institución, que es la formación a los padres, para que ellos nos puedan ayudar a nosotros desde casa. Como estaba diciendo aquí mi compañera, el estudiante va a casa y hace un comentario, pero si ya en antes nosotros hemos formado a los padres, hemos hecho una escuela de padres, les hemos explicado qué es la neurodivergencia, qué es un neurotípico, qué es diversidad, qué es tener una condición, discapacidad, talento, habilidad, etcétera. Cuando ese niño vaya allá, el papá le va a explicar a su hijo también. Y entonces vamos a ir los dos a la En par. sintonía. Pero esto lo estamos dejando de último. No lo estamos teniendo en cuenta, sino cuando haya tiempo, cuando nos sobre tiempo, que no tengamos que hacer en Y la fíjate escuela. que ese Me aspecto que disculpan tú mis estás hablando, compañeros y lo que estén Claudia, viendo. Ujú. que eso yo opino de las escuelas de padres. Yo dirigí millones de escuelas de padres en donde puedes no solamente apoyar y dar aprendizaje, sino conocer realmente la familia. Porque muchas veces decimos, por ejemplo, niños que tienen dificultades conductuales o tienen alguna conducta particular, muchas veces vienen de casa también. Y podíamos sensibilizar a que la madre tuviera esa apertura de darse cuenta, porque yo hacía dinámicas donde entregaba tarjetas en donde había el malo, había el bueno, y ellos tenían que actuar y a veces yo quedaba en shock porque decía, wow, tiene un bebé y le pega tanto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros tenemos que concientizar a la familia. Si la familia no está concientizada, y no Ay, solamente la familia del chico que tiene neurodivergencia, porque a veces el que no lo tiene conflictos familiares importantes que salen a la luz. claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo pude notar en las escuelas de padres un abrazo de la persona que negaba al niño con neurodiversidad. Entonces, eso es bonito porque llega, y esto tiene que ser un trabajo no de una vez, tiene que ser consecuente, e inclusive nosotros hacíamos uno por mes, y los temas es mi niño llora. Entonces, habían situaciones en donde yo sabía más o menos cuáles eran los padres que tenían cierta, y yo hacía mucho la estrategia con ese padre, porque sentía que necesitaba apoyo, porque muchas veces también en esto se juzga a los padres o se juzga a la familia y no se conoce cuál Así realmente es es. su realidad. Aquí hay un comentario del doctor Jesús Roja que dice, lo que ustedes están compartiendo en el día de hoy, Estela, tiene mucho contenido de valor, información importante para docentes y todos aquellos que estén inmersos en el proceso educativo. También nos dice Gisela Reaza, estoy totalmente de acuerdo con María Orteaga. Tengo dos casos donde les dicen a los padres, mejor su hijo debe repetir de año escolar, mejor búsquele otro colegio. Esto ya nos habla de Venezuela. También nos dice que en algunos colegios privados falta muchísimo aplicar las estrategias para la inclusión de la neurodiversidad. Ahora, aquí también nos dice, correcto, mis dos casos, un niño de preescolar y un adolescente. Primer año de bachillerato en neurodiversidad. Las recomendaciones fueron los maestros y el director del colegio privado. ¿Ok? Entonces, fíjense, chicas, aquí el tiempo se me está acabando y no he terminado de hacerle las preguntas, pero voy a seguir aquí porque aquí hay muchas. Aquí dice el doctor Jesús Rojas, dice, las escuelas para padres pueden ser un espacio para aprender sobre la neurodiversidad, respeto por las diferencias, salud mental, duelos, separaciones, Sí. migración, Total. temas de muchas familias que viven y viven en silencio. ¿Qué opinas tú de este aspecto, Joana, de la importancia de las escuelas de padres, sobre todo desde el enfoque psicológico? Bueno, a mí me llama mucho la atención también y se convirtió como en una conclusión de todo un proceso de observación de cuán tan validados están las familias de los niños neurodivergentes, ¿sí? O sea, en el momento en que lo acompañamos, entramos al chiquitico a la escuela y ya nos olvidamos de quiénes acompañan a ese chiquitico, o sea, la familia, ¿no? Cuando se hace experiencia con grupos de familia de chicos neurodiversos, o sea, créanme que hay experiencias maravillosas, porque es básicamente como darle fuerza a esa familia. Y con María hace algunos días hablábamos acerca del duelo de un padre
para reconocer que su hijo es diferente en cuanto a la parte, digamos, en cuanto a muchas partes de su dimensión y que le componen. Vamos a colocarlo de esa manera. ¿Cuánto cuesta? ¿No? Es más, ¿cuánto cuesta muchas veces a un papá o a una mamá reconocer que su hijo no es la expectativa que lleva consigo? ¿Sí? Que nosotros, a mí, por ejemplo, en lo personal, y lo coloco como ejemplo, siempre compré un coche divino para mi hijo. Y yo decía, acá va a dormir. Y jamás le gustó y me lo mostró desde el tercer día de nacido. Desde el tercer día de nacido me lo mostró y fue el derrumbar y de una vez mirar cómo nosotros a veces como padres pues tenemos ese esquema rígido frente a lo que significa acompañar. Entonces cuando traemos a los papás y les brindamos ese espacio, o sea, no, yo diría que esto va más allá de una estructura de escuela de padres. Para mí, una institución educativa que regale valor y que regale estrategias de verdad significativas en un entorno escolar, le da un espacio vital de empoderamiento a las familias neurodiversas, donde digan, ustedes son así tan válidas como el mismo niño, ¿sí? Y que los acompañen también en ese proceso de duelar, porque para ellos es todo un proceso donde nosotras hablábamos, María, cómo ellos reconocen, negocian, entran otra vez en rechazo quizá con el maestro, con el sistema, empiezan de pronto, o sea, con la familia, es cómo acompañarlos a sentir ese duelo, esa estructura de pérdida del esquema de lo que quería con su hijo y de quererlo tal como es y de decir, este es mi hijo, lo quiero y lo empiezo a reconocer. Y cuando esa familia lo empieza a reconocer desde ese amor incondicional, definitivamente empieza a contrastar y a hacer cadeneta de verdad de fortaleza con otras familias. Entonces aquí no es decir, no, es que ellos van desde lo bajo, desde lo víctima, desde el pobrecito, desde lo que falta. No, es mirar y empoderarnos y decir, este es el hijo maravilloso que yo tengo. Y ahora podemos hacer una red. ¿Por qué? Y a mí me gusta mucho esta parte porque cuando eso pasa, nosotros estamos colocando un orden dentro del sistema y estamos diciendo, ustedes como familia nos vinieron a dar en el entorno educativo un chico especial, valeroso, maravilloso. Y por lo tanto, a ustedes también les damos un lugar especial. Y desde allí, partir con herramientas, o sea, yo no puedo pensar que una familia de un niño neurotípico me reciba con amor el niño neurodiverso que tengo en el aula si le estoy dando la espalda a sus papás. ¿Sí? Exacto. O sea, si no los estoy colocando como invitados especiales y a decir, gracias a estos papitos y a su historia, hoy viene un chico con unas habilidades fulles, a regalarles un montón de miradas diferentes que nos fortalecerán en empatía aquí en el aula y nos regalarán experiencias maravillosas dentro de lo que es nuestro ámbito de crecimiento general. Entonces ya el papá se ve reconocido y sirve como ejemplo también a lo que el papá de pronto dentro de su rango normal dice, ok, ahora lo veo diferente. Entonces la empatía termina, yo aquí la coloqué, definitivamente la empatía nace desde la sanación de mi mirada. Y empiezo a decir, bueno, ¿de qué manera empezaba yo a mirar? Claro, ahora la maestra Claudia decía, ¿cómo de pronto, ok, yo le puedo decir tantas cosas maravillosas en el aula al niño, pero cuando el niño va y cuenta la historia o el cuento que le contó la maestra, el papá puede salir con cualquier frase coloquial y de exclusión. Entonces, ese chiste que se contó allá en la casa, el niño viene y lo replica también ahí en el aula. Exactamente. Entonces, es maravilloso y esto no es perfecto. Ahorita María decía eso y eso también nos tenemos que cargar de realismo, porque la diferencia siempre va a estar, ¿no? La disonancia siempre va a estar. Y en esa disonancia, pues tenemos que brindar el espacio para decir, bueno, yo difiero con esto, no me parece esto, me duele que de pronto esté pasando esta situación conductual en el aula y que mi hija sea la afectada, por ejemplo. Y
eso también es válido, eso también se le permite. Y decimos, bueno, ¿de qué manera vamos a colocar y llegar a acuerdos para decir, aquí todos cabemos y aquí todos podemos ser escuchados? ¿Sí? Sí. Sí. Yo quería, Yo estoy absolutamente de acuerdo y tengo la misma visión tuya, Joana. Lo único que amplificaría es no solamente el duelo y la bienvenida, es que las familias, las que somos familias neurodivergentes, somos por nuestra dinámica, bueno, va a depender mucho el grado de neurodivergencia que tengas, las necesidades de apoyo que tenga el niño, la niña, el adolescente, el individuo dentro de la familia. Evidentemente, mientras más apoyo requiera, las familias estamos más desplazadas. Tenemos menos sitios donde poder estar. Y te hablo, a lo mejor no es la misma realidad, por ejemplo, de Portugal o de España o de los países europeos, pero en nuestros países latinos sí. Entonces, eso lo he vivido en primera persona, pero con muchos privilegios, privilegios que sé que gracias a Dios los he podido tener, pero sé que no es la realidad de la mayor parte de las Correcto. familias neurodivergentes. El no tener en dónde tener algo continuado, esa soledad que habitan, esa exclusión o visión en el defecto de su hijo, ¿sabes? Porque tu hijo hizo esto y no se comporta y no logra. Eso es lo que viven la mayor parte de las familias de hijos neurodivergentes y necesitan o necesitarían esa escuela de padres toda la trayectoria escolar para ir integrándose incluso al grupo de familias que puedan entender que su dinámica familiar es distinta, porque resulta que hasta las propias familias te dicen, bueno, pero es que tú eres una exagerada, porque no haces esto, no haces aquello, o no lo sacas más, o no lo llevan, y no te están entendiendo que a lo mejor es un niño o una niña que tiene trastorno del sueño, que el ruido le hace daño, que Así es. para llevarlos a determinados sitios tiene que ser de manera progresiva, no puede estarse toda una tarde en un mismo sitio. Es decir, las realidades son distintas y si bien tú no puedes obligar ni siquiera a la familia ni a otros a que vivan tu realidad, lo que sí podemos mitigar es que las familias vivan más en comunidad y se sientan menos solas. Me encanta. ok, aquí quería hacer unos comentarios del doctor Jesús Rojas que nos dice, la escuela para padres debería hacerlas participativas, no sermones. Eso es muy cierto, que las Sí, familias hablen y que se escuchen y se sientan parte. Él también nos Cierto. dice enfocar los temas en lo de la realidad preocupa, en lo que en la realidad preocupa a las familias, pantallas, emociones, límites, alimentación y la parte, la sexualidad infantil, un tema bastante interesante. Aquí hace un comentario también, tenemos aquí a Carla, un besito por ahí. Tenemos a Gisela Riaza que nos dice, felicitaciones, son maravillosas, un domingo muy productivo y agradecida. Necesitamos la tercera parte, yo también la necesito, porque no me alcanzó las preguntas, no me alcanzó. Ustedes hablan de una manera tan fabulosa que se va el tiempo muy rápido. Yo La quisiera que nos realidad. dieras un mensaje, Joana, como principal ahora, un mensaje corto de apoyo a a la neurodiversidad. Yo hoy quisiera como hacer, dentro de este proceso que estamos haciendo, como el invitar a que nos puede regalar un espacio de silencio, ¿no? De mirada. Que a partir de ese silencio hoy pueda llegar quizá una palabra a mi ser y decir a qué estoy invitada hoy a aportar y a dar. De qué manera me puedo unir y continuar creciendo dentro de todo lo diferente que hoy la vida me empieza a mostrar. Y a todos los maestros, absolutamente a todos los papás, hoy darles un lugar especial a esos miedos que no terminan de ser más que el otro lado o la cara opuesta del amor incondicional que de pronto por mucho tiempo estuvo
lleno de muchas etiquetas, de parámetros y conceptos, pero que hoy día nos invita sencillamente a decir, tenemos el espacio para hacer silencio y reflexionar, para dar solamente lo que se necesita y no lo que sea desde aquí, desde la razón, nosotros creemos siempre que debemos dar, sino más bien conectarnos desde el corazón. Entonces, para mí hoy, muchachas y a todos, es que nos conectemos cada vez más, que nos sintamos y que hoy la información llegue más desde la experiencia y desde el acuerdo y el compromiso del amor, de decir, hoy mi amor se quita quizá un pedacito más de caparazón que hacía límites y barreras. Y hoy mi corazón lo brindo como oportunidad de mirar un poquito más allá de lo que quizá de pronto yo no tenía permitido mirar. Ahora, Mari, ¿nos podrías decir algo acerca de este tema que tú muy bien lo sabes? Sí se puede. Evidentemente que sí, hay muchos casos de exitosos, y es más, tenemos aquí una vivencia exitosísima de Claudia. Mi mensaje es que a los maestros que a veces se sienten saturados y que se sienten cuestionados y que sienten que le están cargando como algo más aparte de sus 30 estudiantes, sus 40 estudiantes en el aula. No tienes que hacerlo solo, maestra. No tienes por qué estar sola. Tú perfectamente puedes apoyarte en la familia, puedes apoyarte en los especialistas, puedes apoyarte en tus directivos, en tu coordinador y decir, o sea, identificar qué es lo que necesitas o dónde estás teniendo la dificultad para conseguir una solución en conjunto. No tienes una capa de heroína, ni tienes por qué tenerla, y pedir ayuda está bien. Tenemos que normalizar el pedir esa ayuda y que los maestros tengan ese derecho de pedir ayuda y no otra cosa. Y ni siquiera es con la neurodivergencia, con cualquier estudiante que en un momento determinado estés afrontando algún tema difícil. A los padres definitivamente tienen que apoyar a esas maestras, porque también hay maestras que dicen, mira, tengo unos papás que no me colaboran y sola no puedo. También hay esa otra cara de la moneda, entonces entender que si la maestra pide ayuda es porque a lo mejor no está ayudando a la maestra directamente, sino que de manera indirecta esa ayuda es para tu hijo. Y qué bien que nuestros hijos estén en bienestar o se sientan bien dentro de la escuela. A los directivos que tienen que velar por su mejor recurso y su mayor recurso, que son sus educadores. Ese es el mayor recurso que tiene que tener la escuela, son unos docentes formados, preparados y que sientan que van acompañados, que no se sientan solos en el aula. Ok, a Claudia que está en el área de la educación especial, en una área tan especial, todas estamos inmersas, pero ella también está inmersa. Y yo estoy muy inmersa también en esa área. Todas estamos inmersas, pero sé que ella reconocerá esta frase, ser diferente es algo común. ¿Qué nos puedes decir de esa frase tan maravillosa de la educación especial? Bueno, esa frase me lleva a decirles que como maestra y que como defensora de la neurodiversidad, levanto mi voz desde el aula de clases para decir que cada niño, que cada niña merece ser visto, merece ser escuchado y comprendido con unicidad. En mi salón de clases no existen etiquetas que limiten, sino potencialidades que esperan ser descubiertas. Los niños y las niñas neurodivergentes no son el problema que nosotros debemos corregir. Son más bien como la oportunidad que tenemos como sociedad para transformarnos. Su manera diferente de sentir, pensar, actuar, no es un error del sistema. Es una invitación a que replanteemos el sistema, las metodologías, los currículos, las estrategias, los tiempos, los espacios y sobre todo nuestras creencias como educadores. Incluir no es permitir que nuestros estudiantes estén allí sentados en el aula. Es asegurarnos de que participen, de que disfruten.
y aprendan desde lo que son y no desde lo que les falta, que estamos acostumbrados a eso, a ver la inclusión desde la deficiencia. Y Totalmente. no es así. Por eso cada estrategia que yo implemento, cada adaptación que yo diseño, cada mirada empática que sostengo, para mí es un acto de resistencia frente a una educación uniforme que no reconoce la riqueza que hay en la diferencia. La neurodiversidad nos enseña a nosotros que el aula debe ser un lugar donde la diversidad no se tolere, sino que se celebre, donde el juego, el arte, la palabra, la literatura, la lúdica, el silencio, la sensopercepción, sean unos caminos legítimos de aprendizaje. Porque en el corazón de un niño neurodivergente también late la esperanza de un mundo más justo, más humano y más sensible. Y dejo esto por aquí. Desde el aula reitero mi compromiso: educar para incluir, incluir para transformar. Me encanta. Muy bonito. Ahorita, chicas, Gracias, ustedes pueden Claudia. escribir ahí sus contactos mientras yo voy cerrando el live. Algo importante del día de hoy que compartimos con estas tres mujeres maravillosas es que el legado definitivamente es que para poder incluir debemos empezar por la palabra respetar, celebrar que tenemos un niño en el aula que nos va a dar una diversidad de experiencias maravillosas y mágicas. Recuerda tú como persona que puedas tocar esa ventanita de ese niño, darle amor, darle reconocimiento, darle creatividad y sobre todo hacer que este niño sonría en el aula, porque esa va a ser la mayor riqueza de quererse integrar día a día más en este ámbito escolar. También cabe destacar que el apoyo de la familia es necesario, el apoyo de la familia, porque es un nexo que nos va a ser la primera casa de vida del niño, y tenemos que reconocer que igual como el niño necesita apoyo, mamá y papá también necesitan, y que necesitan el reconocimiento de nosotros, seamos de cualquier especialidad. Recuerden siempre que el proceso de la inclusión social parte de nosotros mismos, no solamente de las personas que pueden estar involucradas en el proceso educativo, sino las personas que también están afuera del proceso educativo, que también rinden un gran homenaje a estas personas. Recuerden también que este live es de gran valor, y si quieren compartirlo, lo pueden compartir, como nos dice el doctor Jesús Rojas. De acuerdo con Gisela, muy productivo el live. Muchísimas gracias en el día de hoy. Y Gracias, bueno, María. Gracias, un Joana. gran aplauso Gracias, y Claudia. nos muchas vamos Un para la gracias. tercera placer. parte. Un Chao. placer. Gracias, Chao. Bye gracias. bye.